Si hablamos de utilizar el 50% de la energía paraguaya, pero si uno mira los resultados finales y en el año, y si toma todos los 9 meses del año, ese crecimiento fue exiguo, casi insignificante. ¿Tenés alguna placa para compartir con la audiencia? Esperemos que nuestra compañera Valeria ponga la placa. Esperemos que Valeria ponga la placa, Ramón. Bueno, queremos compartir con la audiencia un poco entonces este repaso. Ve, la comparación entre lo que es el discurso versus la realidad. Siempre con números es muy interesante contrastar eso. Ramón, fíjate, ¿qué tenemos vos en pantalla? Y Gladys, decíamos que Paraguay iba a utilizar su 50%, es decir, la mitad de la producción de Yacyretá, la mitad de la potencia de Yacyretá. Y estuvimos haciendo comparaciones sencillamente. Por ejemplo, ese 8,85% ¿a qué corresponde? Corresponde a la cantidad que utilizó Paraguay de enero a septiembre. Ese porcentaje es el que utiliza Paraguay de la producción de Yacyretá correspondiente a los 9 primeros meses del año. Y en el 2022, un año antes, fue mayor. Fue mayor. Es decir, acá lo que asusta un poquito es, y nosotros 8,85%, ¿y el resto dónde está? Y utiliza Argentina. Y según se denunció otra vez hace unos días, también le pasan a Brasil. Entonces, en todo el año, de enero a septiembre, Paraguay utilizó el 8,86%, casi 9% de la producción de Yacyretá. Por consiguiente, 91% utilizó Argentina. ¿Cuándo fue que el gobierno de Santiago Peña supuestamente pateó el tablero y dijo, señores, vamos a llevar nuestro 50% de energía porque generada en Yacyretá, porque Argentina nos está de alguna manera perjudicando en todo lo que es relacionado al peaje, además que no nos paga luego? Eso fue a mediados de septiembre, fue ya casi a final de mes. Perdón, estaba comiendo un caramelo. Bueno, lo concreto es que un lunes 11 de septiembre se produce ese fenómeno, se produce esa sacudida. No estamos negando acá que Paraguay no trajo una cantidad mayor de energía. Lo que estamos diciendo es cuánto eso representó, no solamente en el mes, sino en los 9 meses e inclusive en el día. Claro, acá hablamos de que solo en el mes de septiembre ese porcentaje de aprovechamiento fue de 13,7%. Es una cifra mayor a la que se tuvo en septiembre de 2022. Sin embargo, estamos muy lejos del 50% que nos corresponde. Y volviendo a tu pregunta, Gladys, ¿cuándo dijo eso Santiago Peña? Si fue el lunes 11, el movimiento, la ANDE producía un comunicado el 13 y decía que ese lunes 11 llegamos inclusive al 97, y pico % de la parte que corresponde a Paraguay. Claro, pero a ver, ser un poco, vamos a ser reiterativos. Sí. En la binacional se genera una determinada cantidad de energía. Así es. La mitad le corresponde a Paraguay. Así es. La mitad le corresponde a Argentina. De acuerdo con el tratado, el artículo 13 del tratado que está vigente. 50 y 50. Acá Así no es que Argentina puso más plata, Argentina no es que tiene más derechos, no, 50 y 50%. Pero resulta que Paraguay, una economía más pequeña, normalmente no aprovecha, y de hecho que por lo general usa más de Itaipú, aunque sea también en mínima proporción, que de Yacyretá. Pero en ese mes o en algunos días del mes, sí, se usó un poquitito más de Yacyretá. Así es. ¿Generó igualmente alguna preocupación en el lado argentino, Ramón? Yo creo que sí, porque ellos cuentan con esa energía. Te decía, no solamente utilizan para abastecer el consumo interno, sino también inclusive para exportar energía a Brasil. Bueno, y Ramón, en este caso podemos hacer entonces esta comparación contra 2022 y también un poco hablar de la proyección. ¿Es factible realmente un retiro del 50% en algún momento de nuestra energía? Tiene que ser después del 2030. Hasta este momento nuestro consumo es mínimo. Yo te decía que el Viceministerio de Minas y Energía hace un trabajo anual, si bien con un año de atraso, que se llama balance energético, y en ese contexto presenta lo que se llama matriz energética, que es algo conocido en todo el mundo, especialmente en el área de la energía.
algo que se llama, en definitiva, el balance del consumo final de energéticos en el país. En el 2022, según el último informe que produjo el viceministerio, el peso de la energía eléctrica en esa matriz es del 20%. Por consiguiente, el 80% restante sigue correspondiendo a la biomasa, es decir, a nuestros moribundos bosques y a derivados del petróleo que no producimos un solo litro. Claro, entonces, si vos miras eso, falta muchísimo. Yo no sé si en el 2030 o 2033, como algunos pronostican, va a llegar, como dice un ingeniero amigo, el ingeniero Axel Benítez, el apagón, el apagón. Es decir, vamos a terminar de usar toda nuestra capacidad en Itaipú y Yacyretá. Las proyecciones indican que va a ser en el 2033, 2035, etcétera. Pero hay que tener en cuenta la tasa de crecimiento que utilizan del consumo de energía eléctrico en el país. Cuando se hizo ese cálculo, se estimaba un crecimiento superior al 7% anual, Gladys. Y no se mantiene esa tasa. Incluso ahora estamos viendo que ronda el 5% a pesar del gran crecimiento que tiene la economía. Y que en los 3 años restantes estuvo por debajo del 5%. Luego es bastante difícil responder esa pregunta. Ahora, tenemos que fijarnos que hay muchas irregularidades en el mercado energético nacional. Por ejemplo, sabemos que se priorizan otras políticas antes de la política de utilización plena de nuestra energía. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, no tenemos transporte eléctrico. Por ejemplo, no tenemos cocinas eléctricas. Dependemos del gas boliviano o argentino. Eso, por ejemplo, es algo que realmente uno no puede terminar de entender. ¿Cómo es que no tenemos a alguien que se ocupe de impulsar el consumo, de impulsar planes que incentiven el consumo dentro del hogar de energía eléctrica para cocinar en vez del gas? Es decir, es algo mínimo seguramente, pero bueno, va a tener un impacto finalmente. Sí, claro que va a tener, en todos los sentidos. Y ahí, por ejemplo, el remanente que te quede, tenés que venderla, el remanente venderlo, dije mal, venderlo realmente a precios de exportación, vigentes en el mercado regional, y no más a precios de compensación por cesión de energía. Nos decía Manuel Ferreira en estos días que en 8 años que vos necesitas $300 millones para poder cambiar toda tu flota de buses que hoy se mueven con combustible derivado del petróleo a eléctricos. Sí. Y que eso podés amortiguar en 8 años de dejar de pagar subsidio. Es de amortizar. Amortizar. Sí. Porque vos podés usar el monto del subsidio que está dando todos los años y en reemplazo de eso invertir en los buses. Mira, inclusive si el Estado invierte en ellos. Claro que sí. En materia de posibilidades hay muchísimas. Por ejemplo, si nosotros nos rebelamos contra esa interpretación que dice que Paraguay debe ceder su energía a cambio de una compensación y utilizar el dinero que entre por un precio justo, 1000 cosas puedes hacer en el país. No solamente aumentar el presupuesto de educación, el presupuesto de salud, sino también esas posibilidades de consolidar y hacer crecer la infraestructura de transporte en el país. Podría, y Ramón, me estoy medio apartando del tema, me gustaría si querés dar una conclusión, sí, porque tengo una pregunta que se relaciona con la situación de Argentina, la situación política de Argentina. Sí. ¿Podría cambiar algo con el cambio de gobierno, ya sea para bien o para mal? Y hasta este momento, si uno mira un poquito, dicen que ahora la competencia está entre la Bullrich y Massa. Con Massa tuvimos algunos problemas y eso fue lo que inició esta ola de deseo de utilizar más la energía de Yacyretá. Es decir, el Paraguay respondió con una medida: utilizaremos más la energía de Yacyretá. Massa vino y dio una serie de contradictorias declaraciones. Entonces, ¿cuál es mejor para nosotros? Macri, está la experiencia del acuerdo Cartes-Macri, que tampoco fue muy positiva. Luego, como conclusión, sencillamente digo, nosotros no nos importa qué gobierno esté, sino que en la mesa de negociaciones tenemos que plantear: esta energía es nuestra, y si ustedes quieren utilizar una parte, páguenos el precio de exportación. Bueno, Ramón, entonces vamos a ver, dependiendo de quién sea finalmente allí la persona electa en Argentina, si es que hay posibilidad de poder negociar un poquitito mejor. Pero de todas maneras aquí entiendo también que no es que depende mucho de la voluntad de
Es decir, no podemos esperar a que tanto Argentina como Brasil vengan un día amablemente, se sienten con nosotros y nos digan, bueno, les voy a pagar el precio de mercado, el precio justo, sino que claramente desde Paraguay tiene que iniciar esa exigencia. Claro que sí, porque en definitiva es la propietaria del 50% de la energía de Itaipú y de la energía de Yacyretá. Y hasta este momento ni Itaipú ni Yacyretá le están pagando lo que corresponde. En el caso de Yacyretá, sencillamente para finalizar, porque creo que se te fue tu tiempo, ¿verdad? Estamos recibiendo menos de $10 por megavatio hora y para colmo de males con atraso. Una de las causas de la medida paraguaya, no sé si de represalia o de presión, fue sencillamente porque Argentina hace un montón de tiempo no paga con regularidad no solamente el dinero que corresponde a Paraguay por ceder su energía, sino también a la propia Yacyretá, margen derecho paraguaya que tiene que cubrir los gastos correspondientes a su funcionamiento.